Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho la presencia el día de hoy, tanto la senadora Marcela Torres y un servidor. Como ustedes estuvieron atentos, el día de ayer fue votada la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Pero creo que pudieron notar que en esencia el debate dejó claro que el sistema apenas es un inicio de un largo trayecto de trabajo que en materia de leyes reglamentarias, en materia de nuevas legislaciones y de actualización de leyes que actualmente existen, pues debe de significar por parte del Senado de la República un proceso sobre todo disciplinado y claro en términos de los objetivos y los tiempos en los cuales tenemos que llevar a cabo estas leyes reglamentarias. Y es importante ponerlo en contexto porque el riesgo que se corre, no solamente lo compartimos la senadora Torres y un servidor, sino es un riesgo que hemos escuchado de parte de organizaciones, de parte de grupos que han participado en la reforma constitucional, que es que solamente nos quedemos en la reforma constitucional y que después la parte esencial del sistema nacional se quede en el olvido, que no logre tener la trascendencia que se requiere y que no logremos tener la profundidad que reclama un sistema nacional anticorrupción. De tal manera que hoy venimos a comentar frente a ustedes que hemos mandado dos oficios, en este caso un servidor, y la intención es que como grupo de trabajo lo podamos hacer especialmente con senadores de todos los grupos parlamentarios. Hemos arrancado la senadora Marcela por parte de Acción Nacional, un servidor por parte del PRD, con la finalidad de que este grupo de trabajo tenga por parte de la mesa directiva este cronograma que es el que estamos presentando. Le hemos pedido a la mesa directiva que le solicite a la Comisión de Puntos Constitucionales que si dictamine el tema de temas que ayer quedó pendiente, que es el tema del fuero. Ustedes ayer pudieron ver cómo solamente por un voto no fue posible avanzar en la parte constitucional que obliga a que se quite el fuero para el presidente de la República, diputados, senadores, presidentes municipales, servidores de alto nivel. Y ese es uno de los temas fundamentales que le estamos pidiendo a la Comisión de Puntos Constitucionales que dictaminemos en lo inmediato. ¿Por qué quisimos hacer esta presentación? Y caso seguido le voy a dar la palabra a la senadora Marcela, porque tenemos enfrente que sacar 8 leyes reglamentarias que son las que detallarán, profundizarán los cambios en cada una de las instituciones a las cuales les hemos dado nuevas atribuciones. En ese sentido, estamos hablando de que requerimos una ley de fiscalización y rendición de cuentas, una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, una ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, como ustedes saben, ahora como Tribunal de Cuentas tendrá que tener nuevos instrumentos que tienen que estar claramente asentados en la ley, una ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, una nueva ley orgánica de la Secretaría de la Función Pública, la Ley General de Participación Ciudadana en materia de combate a la corrupción, que queremos que sea una de las columnas vertebrales del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Físicas o Morales. En este momento no se tienen, digamos, capacidades de ir en contra de las personas morales que cometen actos de corrupción, y esta es una práctica generalizada en el mundo que ha logrado pues combatir la corrupción, y México es una de las grandes carencias que tenemos. Y por último, la ley de regulación del cabildeo. Y me parece importante subrayar este tema porque en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, año tras año, cuando viene la ley de ingresos o cuando en la negociación presupuestal, la Cámara de Diputados, pues lo que abunda es precisamente los cabilderos, donde no hay una clara regulación que deje clara esa práctica, que la transparente y que evidencie que no haya conflicto de intereses con legisladores o legisladoras. 14 cambios o actualizaciones a legislación vigente que también tendremos que llevar a cabo, y 3 leyes que han quedado en rezago y que son parte de transitorios que ya hemos aprobado en otras ocasiones. Estamos hablando de la Ley General de Propaganda Gubernamental, misma que fue predispuesta en octubre del 2007 y que fue retomada con la reforma política en febrero pasado del 2014.
la ley de la Fiscalía General de la República, que como ustedes saben es fundamental para garantizar plena autonomía de la parte de investigación en el Sistema Nacional Anticorrupción y de la cual dependerá pues uno de los soportes que es la Fiscalía Anticorrupción, que es parte esencial del sistema. Y por último, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, que fue planteada el pasado 15 de febrero del 2015. La intención, y ustedes tienen el cronograma que estamos proponiendo, es que este trabajo arranque de hecho el día de hoy. Ayer votamos el sistema y el cambio constitucional. Hoy el Senado seguramente la mandará a las legislaturas locales. Tendremos que esperar a que el 50% más uno de dichas legislaturas aprueben el sistema nacional para que el cambio constitucional quede en firme, quede vigente. Pero en tanto esto ocurre, no podemos disminuir la carga de trabajo, no podemos aletargar la carga de trabajo. Por eso estamos planteando un cronograma que ponemos a su consideración, que es trabajar el día de hoy, mañana, los días que vienen, en tanto acabe el actual periodo. Por eso vamos a insistir que se pueda dictaminar la minuta de fuero durante los 4 meses del periodo de receso, actividades claramente establecidas para llegar con un paquete de leyes nuevas y de modificaciones que puedan ser atendidas con la nueva colegisladora, que es lo que quisiera subrayar, y con eso terminar mi participación, que el Senado de la República está obligado a tomar el liderazgo en esta parte, toda vez que hemos sido pues uno de los componentes de la discusión, y en ese sentido podríamos empezar el 1 de septiembre, que arranque la nueva legislatura, ya con un paquete que les sea presentado obviamente al Senado y a las distintas comisiones involucradas, pero que en ese mismo primer periodo de sesiones de la nueva legislatura podamos estarle mandando un paquete de reformas y de cambios a los nuevos diputados. De tal manera que hoy estamos tratando de dar el banderazo pues de un paquete importantísimo de trabajo. Yo estoy convencido que el Sistema Nacional Anticorrupción no va a funcionar si no logramos que el espíritu, la profundidad del debate que hemos buscado dar, que es verdaderamente darle a las instituciones dientes, capacidades y obviamente elementos contundentes como es el quitar el fuero, para que no haya impunidad y para que no haya privilegios. Con eso es como vamos a poder que el Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente funcione, y si no, correremos el riesgo de que se quede en letra muerta, como nos ha pasado muchas veces en el marco constitucional. La senadora Torres Peinbert. Bueno, simplemente agregar que yo realmente felicito la iniciativa del senador Armando Ríos Peter y acepto con mucho gusto la invitación para que ambos grupos parlamentarios, PRD y PAN, trabajemos a partir del día de hoy en todo lo que no quedó incluido en este Sistema Nacional Anticorrupción y en todo lo que necesitamos, como ya muy bien lo dijo él, implementar en leyes para que quede perfectamente regulado y viable. Sabemos que en México y en el mundo entero, pero aquí también pasa, hay muchísimas sentencias magníficas en la Constitución, pero que al momento de implementarlas y de hacerlas realidad, no hay los mecanismos para obligarlas. Pongo un ejemplo muy rápido de una iniciativa que presenté y que también firmó el senador Ríos Peter, y se refiere a la pensión alimenticia. ¿Está en la Constitución la obligatoriedad? Sí. ¿Es una sentencia preciosa? Sí. Sin embargo, en el INEGI nos dicen que solamente 1/3 de las niñas y niños cuyos padres no están juntos reciben la pensión efectivamente. Por eso hay que poner los mecanismos para que lo que está en la Constitución se pueda implementar y realmente sea una realidad en la vida de mexicanas y mexicanos. Tal es el caso de lo aprobado ayer en anticorrupción. Simplemente quiero reiterar y recordar qué es lo que quedó pendiente, que puntualizamos en el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Queda pendiente y no se definieron las facultades que ya mencionó el senador de la Fiscalía General de la República, y además tenemos que nombrar al fiscal especializado. Yo espero que se reponga el procedimiento ahora ya con este sistema anticorrupción y entremos a este nombramiento del fiscal anticorrupción, que va a ser un nombramiento importantísimo en el que yo agradeceré que estén
todos los medios de comunicación con los ojos bien puestos y de una vez adelanto que no se convierta una vez más en un coto de poder de los partidos políticos, sino que esté una persona realmente independiente, que sepa muy bien del tema y que pueda y que tenga, digamos, los arrestos para enfrentar desde el presidente de la República a los partidos políticos y todo lo que implica esta Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ese va a ser un nombramiento crucial en todo este sistema anticorrupción en el que esperemos ustedes estén muy atentos y adelantemos que no sea coto de partidos políticos. Segundo, revisar y replantear la figura del fuero, como ya lo mencionó también el senador. Tercero, revisar el artículo 108 respecto a las causas graves por las cuales puede ser juzgado cualquier presidente de la República, eso también quedó fuera. El número 4, reformar la ley orgánica, que ya también lo mencionó, de la Administración Pública Federal, para devolver las facultades a la Secretaría de la Función Pública. Ustedes recuerdan que esta secretaría se creó en los gobiernos del Partido Acción Nacional y desapareció en este gobierno. Ahora con el sistema anticorrupción se vuelve a crear y no solamente eso, se fortalece porque la ratificación de la persona que lo encabeza queda a cargo del Senado de la República. Reformar y fortalecer la ley del servicio profesional de carrera. Este es un punto muy importante. Ya basta de estos sexenios y trienios en los que llega un nuevo presidente municipal, un nuevo gobernador, un nuevo presidente y hay que cambiar todos los cuadros. Creo que es el momento de que México tenga personal profesional capacitado, sin partido, que pueda continuar con los trabajos y darle seguimiento a obra pública y a todos los mecanismos burocráticos. Eliminar la etiquetación de partidas en el presupuesto que realiza la Cámara de Diputados y recordar que, bueno, en el 2014 fueron 14,000 millones de pesos y esto tiene que ver con la industria de los moches. Esto quedó fuera, también fue de las votaciones que quedaron a muy poquitos votos de lograrse. Creo que hay que regularlo y creo que hay que ponerlo ante los ojos de los mexicanos. Regular la declaración patrimonial y la de intereses, que queda como obligatoriedad, y eso es muy bueno, sin embargo no está regulado. Hay que poner las reglas específicas en las que todos los funcionarios públicos y todas las personas morales o no, o persona física, que reciban recursos públicos, tengan que hacer público también su declaración patrimonial y la declaración de intereses. Otra muy importante, regular los gastos en comunicación social que realizan todos los entes públicos, que sea también público. Y 9 y 10, buscar que la legislación secundaria favorezca e integre al Sistema Nacional Anticorrupción mecanismos efectivos de participación a la ciudadanía. Ya lo mencionó también el senador, toda una ley general de participación ciudadana, creo que es indispensable. México tiene solamente 16,000 organizaciones de la sociedad civil para 120 millones de mexicanos. Recordar, por ejemplo, en Uruguay, que es un ejemplo muy claro, hay 12 millones de uruguayos, pero tienen 164,000 organizaciones. Aquí nada más 16,000. Creo que hay que fortalecer la participación ciudadana y alentarla. Y por último, revisar los esquemas de prevención y combate a la corrupción en el Poder Judicial. Serían los 10 puntos que desde el ámbito de Acción Nacional tendremos que trabajar. Felicito la iniciativa del senador Ríos Peter, acepto la invitación y empezamos a trabajar en todos estos pendientes a partir del día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, felicito también que se haga un cronograma, me parece muy adecuado, lo estaremos tomando y empezaremos a trabajar a partir del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Blanca Botello, de la Crónica de Hoy, les hace una pregunta. Gracias, buenas tardes a todos. Para empezar, ¿han invitado a algún legislador del PRI para que se una ya a este trabajo que pretenden hacer hoy mismo? Y si es así, ¿qué les han respondido? Segundo, se menciona la elección del fiscal anticorrupción y por ahí ya sabemos las trabas que han tenido, pero ¿cuándo consideran que sea conveniente comenzar ahora sí la elección y qué procedimiento
sería el más conveniente. Si se echa abajo otra vez la convocatoria que ahorita está y se saca otra vez, ¿cuál sería el procedimiento que consideran más conveniente? Y la tercera, ayer durante la discusión de este dictamen se mencionaba que por mucho que se hagan leyes, está la cultura de la corrupción pues arraigada. ¿Propondrán algún programa de prevención? ¿Se pondrán de acuerdo con gobiernos estatales para que así se lleve a cabo? ¿Qué es lo que van a hacer? Gracias. ¿Quieres comenzar, Pedro? Bueno, en cuanto a lo de la pregunta del nombramiento, creo que hay que incluirlo en el cronograma, hay que discutirlo al interior de cada uno de los grupos parlamentarios y creo que hay que establecer en conjunto, plantearía yo y se lo planteo al senador en este momento, en este grupo de trabajo que vamos a hacer una propuesta de nombramiento y de selección que creo que podemos hacer pública en cuanto la tengamos diseñada, pero creo que hay que incluirlo en el cronograma como una propuesta para la selección de esta persona, que es el nombramiento más importante desde mi punto de vista, ¿no? Y la parte de prevención, creo que hay que regular muy bien todo lo que se refiere a la función pública, que queda reforzada a través del sistema anticorrupción, que el nombramiento también queda ya, digamos, separada del Ejecutivo, pero que tenemos que regular perfectamente en ley todas sus funciones, porque es la mejor forma de prevenir, desde la función pública, desde dentro, actos de corrupción que pueden ser ahora sancionados a partir de esa misma función pública. Solamente añadiría, el nombramiento del fiscal anticorrupción ya tuvo un proceso, ese proceso ya dio cuenta de las limitaciones que tiene, no se cubrieron los perfiles, habrá que echarlo abajo y me parece que ese nombramiento, siendo, como dice Marcela, uno de los fundamentales, sería parte del trabajo que podríamos realizar durante los próximos meses e incluso en este detalle de cronograma proponerlo como un tema para que por sí mismo sea parte de un periodo extraordinario. Es un dictamen de una relevancia y de una contundencia amplia, de tal forma que tendríamos que estar pidiéndole a la mesa directiva que al reponer el procedimiento pueda ser parte de una nueva dictaminación con una nueva forma de llevar a cabo el mecanismo de selección y que esto nos permita ir dando señales de avance. Una parte importante es la que se comenta sobre cómo garantizar que haya voluntad para combatir la corrupción. Las leyes son un instrumento importante sin duda, pero se tiene que garantizar que haya esa voluntad implícita dentro del sistema para garantizar el combate. Por eso el tema de la participación ciudadana no es un asunto menor y por eso ponerlo como una de las principales leyes que ayuden a darle articulación al sistema. Hoy la voluntad política para meter a la cárcel a alguien como el Bester Gordillo solamente puede existir si viene por decisión presidencial. Y esta es una evidencia clara de muchos de los ejemplos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra historia, donde es de manera selectiva como se castiga la corrupción. ¿Qué es lo que busca el Sistema Nacional Anticorrupción? Que no se dependa de una decisión voluntariosa, burocrática, al máximo nivel, en este caso el presidente de la República, sino que el propio sistema, por los pros y contrapesos que tiene, permita la evolución en cuanto a la investigación y en cuanto al castigo o incluso en cuanto a la prevención. Pero ¿qué es lo que le falta para tener ese catalizador y por qué el Sistema Nacional de Participación Ciudadana es fundamental en este sistema? Porque son los ciudadanos los que se dan cuenta dónde se están robando el dinero para hacer una carretera o para hacer un sistema de drenaje o para poner a una compañía que no teniendo las garantías para poder desarrollar una obra, lo hace porque es el amigo del síndico, del presidente municipal o del presidente de la República. Si nosotros ponemos hoy en el Comité Ciudadano, que ya está en el sistema, la capacidad de influir de esos ciudadanos, desde la parte territorial más pequeña hasta la parte más incomprada, que es el comité, estaremos metiendo la voz y obviamente le estaremos dando salida a la demanda de los ciudadanos como monitores pues extendidos en todo el territorio nacional y por eso es una parte fundamental sin la cual digamos el sistema nos parece que no podría ser útil. En cuanto al PRI, precisamente por eso, dado que Marcela, a nombre del Partido Acción Nacional, ayer presentó la posición
del partido, a mí me tocó hacerla por parte del PRD, quedó muy claros cuáles son los pendientes, son los que hemos leído. Lo que estamos es solicitándole a la mesa directiva del Senado es que ya haga una convocatoria, digamos, oficial o un planteamiento oficial sobre esta propuesta para que nos sentemos a trabajar con todos los grupos parlamentarios. Gracias, senadores. Aprovechando la presencia de los dos que han sido tan activos en este tema de toda la legislación en materia de anticorrupción, quisiera preguntarle su opinión sobre una polémica que se desató este día a raíz de la publicación de una foto en la que el senador Romero de Champs está revisando un catálogo de yates justamente mientras se da el debate de la reforma constitucional. Quería saber si me pueden regalar una opinión sobre este tema, dado que él ha sido objeto de señalamientos como un personaje emblemático en el tema de la corrupción. Gracias. Bueno, en específico de ese tema no, pero sí quisiera agregar que hay otras leyes, que eso no lo hemos mencionado, en donde también tenemos que trabajar, y se refiere a la Ley de Obra Pública, que tiene mucho que ver con este sistema anticorrupción. Sabemos que en el mundo la estadística marca que de las áreas de mayor corrupción en cualquier país del mundo es precisamente la obra pública, que puede ser un gran motor que puede impulsar la economía en un país o puede ser una gran fuente de corrupción. En este momento, en el Senado de la República tenemos esta Ley de Obra Pública. Creo que es muy pertinente que junto con este cronograma que nos está muy bien planteando el senador Ríos Peter, incluyamos todas las medidas de transparencia y anticorrupción dentro de esa misma ley y que pasan por licitaciones claras, públicas, todo lo que tiene que coordinarse entre municipios y entre estados para hacer obras de trenes, de ductos de agua, todo lo que tiene que coordinarse y poner los incentivos adecuados para que presidentes municipales de distintos partidos y gobernadores puedan trabajar en conjunto en favor de la ciudadanía, que creo que ha sido un gran reto en el país y que vemos constantemente cómo se bloquea este tipo de trabajos porque no hay los incentivos adecuados. Igualmente, quedan pendiente, derivado de transparencia, mucho trabajo que hay que hacer y que toca, digamos, lateralmente lo que Claudia nos apuntaba y que implica publicaciones de sindicatos en general, ¿verdad? Que los agremiados sepan en qué y cómo están gastando esos líderes sindicales, que sean transparentes para ellos mismos, ¿no? Porque muchas veces no lo saben, y también para todos los mexicanos. Creo que hay un enorme avance a través de esta ley de transparencia, en donde ahora los sindicatos son sujetos obligados directos, igual que los grupos parlamentarios, igual que estos fideicomisos en donde hay grandes agujeros negros en México desde hace muchos años. Estamos dando estos pasos, pasa por los sindicatos, creo que hay que insistir en el tema de realmente pues hacer públicas y cómo hacer públicas todos estos recursos. El Senado mismo tiene un reto, acordamos que prontamente tenemos que transparentar todos estos recursos y creo que bueno, pasará porque cada vez sean más limpios tanto los recursos de los líderes sindicales como en qué y cómo se están gastando todas las cuotas de los agremiados. Sí, yo creo que deja un mal sabor de boca que en una discusión anticorrupción, un líder sindical que en otras ocasiones ha sido cuestionado, como fue el caso del Pemex Gate, pues esté viendo un yate. Tal vez la pregunta habrá que hacérsela él directamente, el por qué la estaba revisando. No es ningún delito ver yates o relojes, etcétera. El problema puede llegar a ser tenerlos, no tenemos información de eso, pero el primer extrañamiento sería por qué no se estaba viendo el dictamen en cuestión y se estaban viendo otras cosas. Entonces yo creo que ese es el primer extrañamiento que habría que dejar con toda claridad. Quiero ahondar en el tema de obra pública, que es uno de los temas que se vienen o que se están planteando para la discusión durante este periodo, y a mí me parece que esa ley hay que revisarla más a fondo por una razón. Ayer muchos de los ejemplos que subieron a tribuna
y no quiero poner partidos políticos porque a mí me interesa dejar muy en claro que el problema de la corrupción es un problema del que sufren los mexicanos y del cual son parte todos los partidos políticos, tiene que ver en gran medida con cómo se licitan y cómo se entregan las obras públicas. El escándalo de la Casa Blanca no sería tal si no fuera un contratista de un gobierno estatal el que estuvo involucrado. Y si fuera el caso de una casa de un perredista o de un panista y estuviera involucrado algún constructor, algún proveedor de obra, sería igualmente escandaloso e indignante. Por eso tan importante es regular el conflicto de interés, pero en paralelo, con toda claridad, identificar cuáles son los huecos que que una ley de licitaciones, una ley de obra pública pudiera haber. Se trata de garantizar eficiencia, transparencia en la obra pública y se trata también de que esta legislación anticorrupción sea compatible con esa materia. Sería todo, señor senador. Listo.